Dios los continúe bendiciendo en esta mañana. Cuando miramos en este compendio de libros que tenemos, que eso es la Biblia, vemos distintos grupos de escritos, la ley, los profetas, libro de cánticos, etc. Y luego, cuando pasamos ya a la división que está como Nuevo Testamento, están los evangelios, Hechos de los Apóstoles y las distintas cartas que fueron escritas. Cada cosa escrita en un lugar y en un tiempo diferente. Y como lo hemos venido meditando, es importante tener presente en qué momento fueron dichas y enseñadas ciertas cosas, porque la verdad de Dios se va manifestando allí a medida que llega el momento del cumplimiento profético. Allí Dios va iluminando las mentes y los corazones de las personas, como comenzó en días aún del Antiguo Testamento, en la vida de Juan el Bautista, revelándole en Jesucristo, antes de que fuera ofrecido en la cruz del Calvario, que ese que iba allí a la orilla del mar caminando era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. ¿Cómo podía saber esto de antemano si no fuese por la revelación de Dios? De la misma manera, hermanos, nosotros hoy en las Escrituras tenemos el testimonio de obras que Dios ha ido haciendo en medio de su pueblo. Algunos fueron, como dice la Escritura, testigos presenciales de estas cosas, como fueron los propios discípulos. Y otros, hermanos, como es el caso, yo hoy quería dar gracias a Dios, sentía ahora mientras estaba sentado ahí, quería darle gracias al doctor, pero no al doctor, al doctor Lucas, al médico amado, como dice el apóstol Pablo. Porque este hombre de Dios que se termina incorporando, como lo vimos, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, se integra a la obra y se convierte en un amado allí del apóstol Pablo. Él se refiere así, Lucas, el médico amado, no solamente el doctor Lucas, no, el médico amado. ¿Por qué amado en Cristo? Porque había venido recopilando información, entrevistando a personas, recibiendo el testimonio y transcribiéndolo. De eso trata el Evangelio según Lucas, de una recopilación de cosas que él no vio con sus ojos, pero que otro le contó, como si uno contara, bueno, acá cuando en Colonia hicimos la iglesia, usted recibe el testimonio de otros si usted no estaba en aquel momento. Bueno, Lucas recibe el testimonio de otros hombres que escucharon la voz cuando Jesús fue bautizado y una voz se oye de lo alto, la voz del Padre, que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo gran complacencia, a él oíd. Cuando transcribe estas cosas, otro le contó porque él no estaba allí para escucharlo, pero nos dejó un registro también del testimonio de otros que habían escuchado esa voz, que habían visto milagros, que habían andado en el día a día con Jesús. Y de alguna manera su trabajo, que se ve reflejado no solo en el Evangelio, según Lucas, sino en Hechos de los Apóstoles, de alguna manera ordena cronológicamente la secuencia del avance del Evangelio en aquellos días. Y es muy importante, hermano, porque como sabemos que la Biblia no está ordenada cronológicamente, habría incluso que intercalar capítulos de un libro, porque cuando trata la profecía habla, cuando el profeta allí dijo, tierra de Zabulón y de Neftalí, la tierra sentada en sombra de muerte y luz le resplandeció, hablando de Galilea, de los gentiles, tierra de Zabulón y de Neftalí, que hablaba de una profecía que se cumplió en los días de Jesús. O sea que esa profecía, que fue hablada 700 años antes, fue cumplida en días de Jesús cuando él va a Galilea a predicar, ¿no? Porque la palabra nos enseña que aquella profecía señalaba un tiempo y un lugar. Y cuando llegó el tiempo y el lugar se pudo identificar con claridad, dice, de esto es lo que hablaba el profeta. De la misma manera que cuando viene el Espíritu Santo, allí en Jerusalén, en el día de Pentecostés, Pedro
se para, se pone en pie y dice, ahora comprendo, dice, pero de esto hablaba el profeta cuando dijo, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán y vuestros ancianos verán visiones, etcétera, etcétera. Identificó, hermano, un escrito también hablado cientos de años antes y dijo, de esto hablaba, del cumplimiento que se está dando hoy aquí. Jesús también, estando allí predicando en Capernaum, dice, se para, lee el escrito del profeta y dice, esta palabra se ha cumplido hoy en medio de ustedes. Cada palabra, hermano, indica un tiempo y un lugar, porque las cosas de Dios, hermano, no son una nebulosa, no son un fruto del azar, como cuando uno tira una moneda, si cae esto, cae... No, Dios conoce los tiempos y las sazones. Es más, en la palabra de Dios, el capítulo 17 y 18 de Hechos de los Apóstoles, señala y dice, Dios nos ha prefijado un tiempo y el límite de la habitación a cada uno. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? Que dice la palabra, que Dios le señaló en qué año tenía que nacer usted y en qué lugar tenía que vivir. Usted podía haber nacido en África, en Estados Unidos o en cualquier otro lado, podía haber nacido hace 500 años atrás, antes que existiera la imprenta, pero Dios le señaló un tiempo y un lugar, ¿para qué? Para que conducirlo a Cristo, para que usted hoy esté acá escuchando la palabra de Dios, y aún el que no está acá y está a través de las redes sociales mirándolo, Dios le señaló un tiempo y un lugar, y lo que para la gente puede parecer casualidad, responde a un plan de Dios, hermano, que está llamando a sus ovejas. Porque el que es oveja de Dios, dice la palabra, oye su voz y le sigue. Es importante, hermano, situarnos, porque, claro, si nosotros leemos los escritos y debemos indagar en la palabra de Dios, dice que los profetas que nos antecedieron indagaron diligentemente en estas cosas, y vemos profetas revelados de Dios, revestidos de sabiduría, como el profeta Daniel, y termina allí los capítulos finales diciendo, Señor, no entiendo estas cosas, y dice, bueno, Daniel, esto está sellado, aún para el entendimiento de este hombre de Dios, para el tiempo del fin. Hubo profecías que Dios le habló, que él no pudo, algunas le reveló Dios y le dijo esto y aquello, y otras las reveló, pero él no las pudo alcanzar a entender. Pero hermano, por eso entendemos que a medida que va avanzando el plan de Dios, cada vez con mayor claridad podemos ir entendiendo estas cosas. Y aún nosotros, como yo lo digo y lo reitero porque es una realidad, cuando miramos nuestras propias vidas, aún nuestras propias predicaciones o nuestros propios apuntes en la Escritura, cuando usted está allí en la Biblia y anota, y después con el paso del tiempo se alcanza a ver de que alguna cosa no había todavía entendido con claridad, y a medida que va avanzando en el camino de Dios puede ir entendiendo estas cosas. Porque el Señor, hermano, se va revelando de la manera que Él quiere, ¿no? Pedro no alcanzó a entender, dijo, Jesús lo mandó y le dijo, bueno, cuando venga el Espíritu, aguarden a venir el Espíritu, pero vayan y prediquen por todas las naciones la palabra. Pero se quedaron todos en Jerusalén, y no fue hasta que lo va a buscar un enviado allí del centurión. Recuerda cuando estaba en la casa de Simón el curtidor en Jope, y van y golpean la puerta allí, y él tiene esa visión que está en Hechos de los Apóstoles, de aquel lienzo que descendía con animales cuadrúpedos de todo tipo, y una voz que le decía, mata y come, y dice, no, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca, yo me he guardado todo esto. Y Dios le estaba revelando de que era el tiempo de que él fuese y anunciare la palabra de Dios a los gentiles, y fue a Cesarea y le predicó a este centurión, y se convirtió él, sus familiares y sus amigos allegados que estaban allí esperando, expectantes. No sabía qué iba a hacer Dios. No era una reunión que una persona había planificado, había diagramado y dice, vamos a ir a tal lugar y vamos a llevar la palabra. No, Dios mismo encauzó todas las cosas para que llegase así con la palabra, y siendo Pedro allí uno de los cimientos de la iglesia, hermano, también abrir de alguna manera el camino para que nadie cuestionase el anuncio del Evangelio a los gentiles, porque sabemos que había muchos rezagados todavía en la fe que estaban allí reacios a llevar este mensaje que Jesús había mandado a ir por todas las naciones y llevar la palabra de Dios. Y entonces cuando sale el apóstol Pablo allí, comienza sus viajes misioneros, hermano, de alguna manera Pedro y Juan estaban allí acompañando, visitando los lugares donde se iban abriendo nuevas obras. Como vimos en la reunión pasada, yo quiero aprovechar
La bendición que Dios nos deja a través de este médico amado que pudo ordenarnos de alguna manera, cronológicamente, los hechos que sucedieron, porque después, claro, tenemos la Biblia ordenada por localidades, digámoslo así. Es como si dijéramos, bueno, hay 2 cartas mandadas a la iglesia de Colonia. Nosotros estamos en la ciudad de Colonia, ¿no? Entonces ordenaríamos primera de Colonia y segunda de Colonia, la ordenaríamos juntas, ¿no? Pero las cartas no necesariamente fueron enviadas juntas, evidentemente. Pasó un tiempo y es importante saber estas cosas porque ahí vemos, hermano, no solamente el avance que el propio autor de la carta va teniendo en el camino de Dios, porque él mismo lo reconoce. Pues el apóstol Pablo también crecía en el Señor, dice cuando era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, etcétera, etcétera, pero él fue creciendo en el conocimiento a través de las distintas cosas que pasó, a través de la revelación de Dios, que se fue revelando y le fue mostrando cada vez con mayor claridad cuál era la voluntad de Dios. Y hermano, vimos en la reunión pasada, cuando estudiamos Primera de Tesalonicenses, que aquella iglesia había sido constituida en un lapso de 3 semanas. Era una iglesia muy nueva, era una iglesia que tal vez no estaba preparada para un montón de cosas que luego al transcurso del tiempo Dios va revelando, pero que era una iglesia que había sido constituida en base a un designio del Espíritu Santo que les había dicho, el plan del apóstol Pablo era ir a predicar a Asia. Pero la revelación de Dios con la visión del varón macedonio lo lleva a Macedonia, allí va Filipo, Tesalónica, Berea, y estando en Atenas, y habíamos visto en la reunión pasada, si no lo puede buscar, habían transcurrido unas pocas semanas y mientras Pablo estaba en Atenas y pasaron todas las cosas en las que vamos a meditar hoy de esa visita de Pablo a Atenas, Pablo sintió la necesidad de mandarle una carta, y ahí tenemos Primera de Tesalonicenses, ¿no?, a esta iglesia que solamente tenía 3 semanas de que había recibido, habían por 3 semanas recibido la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, y después a raíz de la persecución que se levantó ahí y que luego esa persecución también se traslada a Berea, tiene que ir el apóstol Pablo a Atenas, ¿no?, y de allí manda esta carta. Yo le dije, hermano, que Dios a veces permitía que la predicación fuese una predicación de una vez, como lo vimos en el caso del diácono y evangelista Felipe, que fue revelado por el Espíritu Santo, que tenía que bajar por el camino que descendía a Gaza, etcétera, etcétera. Allí se encontró al etíope que iba leyendo la Escritura, le predicó que de quién hablaba la Escritura era de Cristo, y que había venido, había muerto, había resucitado, y que a través del bautismo nos nacía una nueva vida. Y el hombre dijo, bueno, entonces, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y siguió gozoso su camino, y seguramente no volvió a ver de nuevo a Felipe. Tuvo una reunión, una oportunidad, y aprovechó esa oportunidad. Con lo que vimos, hermano, que la palabra de Dios, hermano, no precisamos, como yo lo dije, la salvación, y lo expuse, ¿no?, con claridad a través de distintos pasajes. Esa salvación de Dios, hermano, es posible con solamente disponer el corazón, estar en el tiempo oportuno de Dios, como lo vimos en la mujer que tenía el flujo de sangre cuando Jesús iba a la casa de Jairo, y ella se dijo, viéndolo a la distancia, si yo tan solamente pudiera tocar el borde de su manto, seré sana, porque había gastado todo, y fue y tocó el borde de su manto, y Jesús, conociendo que había salido poder de él, la historia la conocemos toda. Lo importante es que Jesús vio su fe y se dio vuelta y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Para esa salvación, hermano, tuvo que ir tantos meses a estudiar, a leer alguna cosa, o fue suficiente la fe. Jesús mismo lo responde para que no haya cuestiones. Tu fe te ha salvado. Entonces Pablo, estando allí en Atenas, le escribe esta carta a los tesalonicenses. Había pasado 20, 30, 40 días de que él había estado allí, y ahora le escribe esta carta que nosotros tenemos acá. Pero luego de Atenas, en Atenas no tenemos una carta que vaya dirigida
a los atenienses, pero sin embargo, luego de Atenas, continúa su viaje y va, la siguiente parada es Corinto, donde se establece una obra, y esa es la que yo le hice, ¿no? Yo no me quiero adelantar demasiado para no marearlo, ¿no? Pero yo le dije en algunas oportunidades, allí Dios abrió las puertas y lo mantuvo en un lugar y estuvo por 1 año y medio, dice, en aquel lugar. Así que en Corinto, hermanos, si nosotros miramos Primera Tesalonicense y después miramos la primera carta a los Corintios, habían pasado fácil 2 años entre una carta y la otra, aunque las dos sean primera de tal y primera de tal, hubo un lapso de tiempo. Y por eso, hermanos, nosotros si miramos Primera Tesalonicense y miramos Primera de Corintios, no estamos hablando con gente que estuviese en el mismo nivel espiritual. Porque el río de Dios, hermano, como la canción yo dije al principio hoy, ¿no? Ese pasaje profético que está allí, las aguas salutíferas, dice, avanzo 1000 codos, o diríamos hoy en términos nuestros, avanzo 100 metros si usted quiere, y tengo el agua en los tobillos, otros 1000 tengo el agua en la rodilla, y otros 1000 y ya no puedo pasar en el río de Dios cuando tiene esa visión de que emanaban aguas salutíferas allí del santuario de Dios. Hermano, el río de Dios es la misma agua la que está en el tobillo que la que está en la cabeza, hermano, pero el río de Dios allí va creciendo. Y ese río de Dios fue creciendo y por eso nosotros tenemos carta ya desde Primera de Corintios, hermano, una carta con muchísimo contenido espiritual, con muchísima revelación de Dios, de los planes de Dios, de la resurrección, de la segunda resurrección, tantas cosas, hermano, tan valiosas, pero que podemos ver en una iglesia que había sido cimentada, que tuvo 1 año y medio de una predicación in situ, diríamos hoy, en el propio lugar del apóstol Pablo allí. Ahora, en esta estadía breve que tiene en Atenas Pablo, vamos a meditar en eso, capítulo 17, versículo 16, Hechos 17, 16, Pablo en Atenas. Reitero, hermano, esto era el segundo viaje misionero, estaban allí en lo que había sido antiguamente el imperio griego, todas estas ciudades, hoy uno las asocia con Grecia, aunque los países al cabo de los años han ido variando, pero bueno, Atenas es un lugar bien conocido, si alguien le habla de Grecia, usted enseguida va a asociar Atenas, el Partenón y ciertas cosas allí que son de alguna manera un distintivo de ese país. Y a veces leemos, ¿no? El pastor siempre enseñó desde hace que yo era chico, imagínense, tengo 53 años, siempre enseñó, hermano, que debemos conocer el significado de las palabras para poder enseñar algo, porque hay gente que habla acerca de términos que están en la Biblia y dice cualquier cosa porque ni siquiera sabe la acepción de esa palabra, mucho menos la etimología, o sea, que le da origen y todo lo demás. Acá el apóstol Pablo, mientras esperaba a los demás, porque él había sido enviado por mar, cuando surge ese alboroto en Berea, que lo mencionamos al pasar en el estudio anterior, y mientras estaba allí esperando que llegaran los demás que formaban aquella comitiva, aquel viaje misionero, recorriendo los distintos lugares, viendo que tenían un Dios en minúscula para cada cosa, podríamos decir hoy, ¿no? Había un Dios del trueno, del sol, de la lluvia, del amor, de la guerra, para cada cosa allí. El apóstol Pablo ve todo esto, también ve un lugar, un atrio allí, en el cual había una inscripción, dice, al Dios no conocido. ¿Ah? Y justamente, hermano, allí le vino a decir, claro, ustedes no conocen al Dios verdadero, por eso para Pablo era conocido, para los demás era desconocido. Fue y le dijo, bueno, yo les vengo a anunciar al Dios desconocido para ustedes, conocido mío, diría el apóstol Pablo. Y interesante, ¿no? Porque muchas veces las cosas que sucedieron, que están descritas allí en el escrito que nos deja
el amado médico Lucas, en Hechos de los Apóstoles, donde nos relata, nos sitúa en el tiempo y nos sitúa en el lugar geográfico donde esas cosas acontecieron. Y cuando él empieza a hablar de estas cosas, dice el pueblo ateniense, usted sabe que ha sido famoso, y si usted estudia filosofía, una de las cosas en las que más va a ver son todos los filósofos, en su mayoría griegos, que fundaron incluso las escuelas, fundaron los liceos, hermano, fundaron las universidades, como vimos hace un tiempo atrás cuando estudiamos acerca de Apolo y de Alejandría y todo lo demás, un estudio que habíamos hecho hace un tiempo atrás. Eran muy famosos por estas cosas, y entonces el apóstol Pablo estaba empapado un poco con las creencias, con aún la propia poesía. Dice, como algunos de sus poetas han escrito, dice acá en Hechos de los Apóstoles, en él estamos y nos movemos, porque él vino a anunciarle, no un Dios que está como el genio en la lámpara, está acá adentro, no, está allá atrás de aquel otro púlpito que hay allá. No, un Dios, hermano, que lo llena todo, hermano, esa plenitud de Dios, hermano, que puede estar en este lugar de reunión, y que cuando alguien esté visualizando este mensaje y está en cualquier otro país distante, puede estar escuchando este mensaje en África, y puede estarlo escuchando en España, y puede estarlo escuchando en otro rincón acá de Uruguay, y el mismo Espíritu de Dios puede estar tocando su vida, aunque estén geográficamente en lugares apartos, porque ese Dios poderoso fue a anunciarles allí el apóstol Pablo a estos hombres. Y cuando se le da la oportunidad de ir y exponer esto acá, dice versículo 19, tomándole, lo trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? ¿No? Venía toda la introducción diciendo que esta gente, los atenienses, y aún los extranjeros que estaban allí, muy posiblemente la mayoría, incentivados a adquirir conocimiento, a estudiar acerca de todas estas teorías y todos estos movimientos filosóficos, estoicos, epicúreos, etcétera, que nombra acá la palabra, ¿no? Se interesan, y esto no lo escuchamos nunca. ¿Por qué? Porque como hemos visto, el que sale a evangelizar es el apóstol Pablo. En el primer viaje misionero no llegó a Macedonia o todas las regiones que vendrían a haber sido lo que es Grecia hoy, más bien fue Asia y allí Tiro, Sidón, que era Fenicia, y más bien se limitó a aquella parte, pero ahora Dios estaba expandiendo allí. Extiende tus arcas, oh Israel, le dice allí, las estacas de tu tienda, extiéndela. Y Dios estaba extendiendo las estacas de la tienda, estaba expandiendo el reino de Dios, estaba expandiéndolo a través de la predicación, y por eso cuando llega, dice, esta cosa no la escuchamos nunca. Dice, queremos oír un poquito más. Era una novedad, hermano. Y como Pablo lo dice, cuando en cierta ocasión surge allí cierta división en la iglesia, y unos decían, más adelante de esto que yo le estoy leyendo, pero dice, yo soy de Apolos, que fue a predicar viniendo de Alejandría, en esta región donde Pablo fundó las iglesias. Llegó Apolo y habían recibido la visita de Pedro, de Cefas para aquel momento, y uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Dice, no se equivoque, dice, yo regué, yo planté, dice el apóstol Pablo. Él fue, hermano, el que llevó la palabra de Dios y en una visión de Dios, pero independientemente no importaba si era el primero o era el segundo, dice Pablo, porque Cristo no estaba dividido, y cada uno, Pablo, Cefa, o Apolo, eran todos del Señor, y así la iglesia, hermano, no puede decir, yo soy del pastor Renzo, yo soy del pastor David, yo soy del evangelista. No, hermano, somos todos de Jesucristo, nos debemos, hermano, a Él, y debemos ser colaboradores de Dios, como vemos, hermano, allá no estaba Timoteo celoso de Lucas, sino que eran, hermano, instrumentos útiles en la mano. Qué bueno, hermanos, imagínense, digo hablando humanamente, como también dice el apóstol Pablo, si usted va a tocar en un grupo de música, qué bueno cuando uno está con músicos que tocan hasta mejor que uno,
porque uno tiene la posibilidad de aprender. Si va a jugar un deporte también, ¿qué quiere jugar va a jugar al fútbol, ¿no? 11 chambones, quiere 10 chambones al lado suyo, quiere 10 que jueguen bien, así. Hermano, qué bueno es también en la obra de Dios estar allí acompañado por gente idónea en la palabra de Dios, que puedan estar siendo cimientos, hermano, en la casa de Dios, ¿no? Porque al que venciere yo lo haré columna en el templo de Dios. ¿Ha vencido? ¿Es qué es usted? ¿Columna, hermano, o es allí pared caída? Dice, al que venciere yo lo haré, dice la palabra, columna en el templo de mi Dios. ¿Lo cree, hermano? Entonces, si ha vencido, hermano, tiene que constituirse en una columna. ¿Y qué hace la columna? Columna y baluarte, defiende y sostiene la verdad, enseña la palabra. Bueno, y como le decía, si uno lee rápido, capaz que lee y dice aerópago, pero no es aerópago, es areópago. ¿Tá? Nosotros hoy tenemos mucho aéreo, es un término común y tiene varias derivaciones de ese término, pero areópago, ¿no? Porque en esa mitología griega, usted también eso lo puede estudiar porque es historia, ¿no? Tenían el concepto dentro de todos esos pseudo dioses que tenía, de que un hijo de Zeus que se llamaba Ares había venido y había sido juzgado allí por haber matado a un cuñado, una historia ahí media, que no viene al caso, pero la gente que estaba ahí la sabía. Por eso yo le quiero decir, hermano, de que él estaba hablando con gente que conocía, como si a nosotros hoy nos llevan al Estadio Centenario, más o menos tenemos una idea que los mundiales tuvieron su origen ahí, que el primer campeón del mundo se jugó ahí hace 100 años atrás. Sabemos lo que estamos hablando porque es nuestra cultura. Bueno, la gente de Atenas sabía de estas cosas, nosotros que estamos en Uruguay, 2000 años después no sabemos, pero sí le puedo decir que ese lugar que hoy más bien son ruinas, tiene una placa de bronce, dice en aquel lugar, conmemorativa, con estas palabras que nosotros leemos acá en Hechos de los Apóstoles. Si no lo sabía, búsquelo, googleelo hoy que tiene motores de búsqueda para buscar estas cosas y sepa que este pasaje que nosotros estamos leyendo está lleno de una placa de bronce conmemorando el lugar donde el apóstol Pablo hizo la primera campaña hablando en criollo, predicándole acerca de esta novedad para aquellos de ese Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, tan poderoso, capaz de resucitar a las personas. Y ese era el mensaje que él venía a hablar. En Cristo hay resurrección. No solamente venía a decirle, como a algunos hoy religiosos, dice, bueno, aliméntese sano, está bien y es bueno, y vemos el ejemplo de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, que comían sano y todo lo demás, pero no tiene nada que ver, hermano, no estamos hablando de vivir unos meses más o una mejor calidad de vida, hermano. El apóstol Pablo, hermano, fue a predicarle acerca de una nueva vida que había en Cristo Jesús. A eso había ido a predicar este mensaje. Entonces he llevado allí al Areópago diciendo, y el Areópago, otra cosa importante es que yo también tenía un poco el concepto de que se trataba de alguna especie de anfiteatro, de algún lugar con gradas, así como si uno fuera hoy a un estadio. No, pero el Areópago en aquellos tiempos era el lugar, era el tribunal, donde, como uno ve a veces en las películas, sobre todo Estados Unidos, que cuando hay un juicio y hay un jurado y hay un acusador y todo lo demás, pero también hay una audiencia para que los familiares de un sector o del otro, el que apoya al acusado y el que está de parte de la víctima, digamos así, puedan estar presenciando aquello. Bueno, este era el lugar, hermano, era el tribunal, era el lugar de juicio. Y como en todo, en un tribunal, ¿qué es lo que nos falta siempre? No podría haber un tribunal si no hay un juez, ¿no es cierto? ¿Tá? ¿Por qué se lo digo, hermano? Porque acá en esta versión dice, el principal del Areópago, que se llamaba Dionisio, se convirtió a Dios. Fíjese, hermano, lo importante, Dios, hermano, no tiene allí las barreras que nosotros en nuestro concepto tenemos. Que a veces pensamos, sí, vamos a este es bueno, este es lindo,
este fuerte o este Dios, hermano, como se lo mostró a Samuel cuando elige a David en medio de sus hermanos, como lo muestra en la crucifixión, dos reos, uno a izquierda y otro a derecha, y uno blasfemaba, decía, si eres hijo de Dios, bájanos de acá, no sé qué historia. Dice, ni aún en este momento, sabiendo que somos culpables, tienes temor de Dios. Dice, te pido, por favor, dice, que te acuerdes cuando vengas en tu reino. Había escuchado que el que estaba al lado, pues sin duda sabía la cosa que había hecho mal el otro reo, sabía por qué acusaban al justo que estaba allí, había escuchado acerca de esta predicación, tal vez no había asistido a ninguna de los lugares de reunión o de los bautismos, de lo que sea, porque estaba en malos caminos. Pero allí, hermano, en el momento a punto de morir este delincuente que se merecía la muerte, le pide al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Una vez más reafirmando eso que yo le transmití en la reunión pasada, de que para alcanzar la salvación, hermano, no es más necesario que un momento, un tiempo y un lugar que Dios ha determinado. Un tiempo y un lugar puntual, hermano, como tal vez para algunos fue el día de Pentecostés, donde se convirtieron miles de personas, 3.000 personas allí en primera instancia, como lo fue para el propio apóstol Pablo, que de oídas había oído, pero no había conocido al Señor, y en el camino a Damasco, en un momento puntual, y no estaba haciendo las cosas bien, hermano. No estaba de rodillas orando en el templo. Estaba persiguiendo al pueblo de Dios. Pero Dios, hermano, nos rescata del hoyo, el que rescata tu vida del hoyo, dice la palabra. El que en medio de la adversidad, de la mala vida, lo que sea, pero tiene la oportunidad de escuchar acerca de este mensaje de salvación. Ese era el mensaje, hermano, que el apóstol Pablo tenía para predicar. Tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que habla? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Hermano, para los atenienses que tenían esta sed de conocimiento, estaba bien, porque estaban en el mundo, no habían conocido el mensaje. Ellos se justifica de que quisieran oír algo nuevo. Pero hermano, hoy, en nuestros días, cuidadito con el que está buscando novedades, porque hay un montón de cizaña entreverada con el trigo, hermano, de que tergiversan la verdad de Dios. Ya en días del apóstol Pablo, dice Pedro, dice, los indoctos e inconstantes tuercen las enseñanzas, dice, del hermano Pablo, algunas cosas que son difíciles de entender y las tuercen. Cuidadito, hermano, porque digo, estas personas no habían conocido al Señor, querían oír algo nuevo, pero después que usted recibe a Jesucristo en su corazón, tiene que decir como esa canción, I love to tell the story, quiero contar la historia, the old story, la vieja historia ¿de qué? De Cristo y de su amor, lo que Jesucristo hizo por nosotros allí en la cruz del Calvario. Hay un tiempo, hermano, específico donde nuestros pecados fueron perdonados, allí en la cruz del Calvario. Pues no nos está perdonando ahora acá en Colonia, en este lugar, nos perdonó allí en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, hace 2000 años atrás, llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras rebeliones, nuestros pecados, hermano, esas cosas. Por eso también quiero aclararle que a pesar de que la palabra de Dios dice, esta gente que escuchó la palabra quería oír algo nuevo, nosotros, cuidadito, hermano, debemos cimentarnos en qué, en la verdad del Evangelio, en lo que Jesucristo hizo, y eso es lo que fue anunciar. Para ellos era nuevo. Para nosotros que estamos en Cristo, hermano, es repetir la vieja historia del sacrificio de Jesucristo muriendo en nuestro lugar. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio.
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Y de su sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y este pasaje, si no tiene subrayado, subráyelo. Hechos 17, 26. ¿No? Les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Lo que yo le decía hoy, hermano, el Señor determinó el tiempo y el lugar en el que usted nació, hermano. ¿Para qué? Para conducirlo a el momento preciso donde usted escuchó el llamado de Dios para su vida. Para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, pues linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia. Y hoy, hermano, manda, dice, a todos los hombres, a todas las mujeres, en todo tiempo, en todo lugar, que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos al haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió en medio de ellos, salió del tribunal del Areópago, más algunos creyendo, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, ¿no? Si usted lo lee, hay versiones populares que dice el juez principal, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Hermano, ¿qué le parece? ¿Habrá sido inútil el viaje? ¿Habrán sido algo malo las persecuciones que se levantaron? Todas aquellas cosas que sucedieron lo condujeron al apóstol Pablo a ese lugar, a ese tiempo específico, a esas personas que iban a estar. ¿Para todo? No, para el que es oveja de Dios, que escucha la voz de Dios. Hay otro que no, dice, no, esto yo no lo creo, no, ya te diremos en otro momento, no me interesa. Pero el que es de Dios, hermano, oye la voz de Dios. Dámaris, Dionisio y otros tantos. Tal vez no demasiado, hermano, a pesar de lo grande que era la ciudad. Dios tenía unos pocos en Atenas. Para la reunión que viene, si Dios no me lleva a otra cosa, estudiaremos la visita de Pablo a Corintios, que yo me adelantaba diciéndole, estuvo 1 año y medio allí predicando. Así que sepa también que cuando estudiemos Corintios, hermanos, estamos estudiando allí muy avanzado en el tiempo las palabras que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia. Que Dios los bendiga acá y los dejo con el pastor Renzo.